aspectos más importantes de la reforma constitucional sobre seguridad y justicia. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo programa Derecho Familiar. Como ya se ha hecho costumbre y hoy estamos realmente de plácemes y engalanados con la presencia de dos distinguidos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes además, el doctor Miguel Ángel Mancera es el Procurador General de Justicia de México Distrito Federal. Bienvenido, señor Procurador. Muchas gracias, maestro. Y el doctor Raúl Carrancay Rivas, próximo profesor emérito de nuestra máxima casa de estudios, quien recientemente recibió el Premio Universidad Nacional. ¿Y qué les puedo decir de alguien que cuando habla destila sabiduría, no solo en derecho penal y constitucional, sino en la vida misma? Por eso hoy, en este programa de Derecho Familiar, vamos a hablar con ustedes sobre la trascendencia de esta reforma constitucional. Como es del dominio público, se propusieron en el mes de marzo del año próximo pasado la reforma de 10 artículos constitucionales, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22, para empezar. Igualmente el 73, el 115 y el 123, que en su conjunto pretenden, inclusive en virtud de que ya se aprobaron por más de las 50 legislaturas necesarias para que esta reforma proceda, que nuestro país cambie radicalmente su sistema de administración de justicia y seguridad. ¿Quién mejor que el propio Procurador General de Justicia de la Ciudad Capital para que nos haga favor de introducirnos en este tema, que además el Distrito Federal, hasta donde sé, señor Procurador, ya recientemente acaba de inclusive aprobar esta cuestión que hoy se debate en el Senado sobre la extinción del dominio? Pero en realidad, dada la docta palabra de usted, su experiencia como docente, nos gustaría, recuerde usted, que es muy importante que nuestro teleauditorio, que no es precisamente de abogados, sino de amas de casa, de personas que nos oyen y nos escuchan, tengan en ese pensamiento, en esas palabras, la respuesta a estas interrogantes. Por favor, señor Procurador. Muchas gracias, maestro, muchas gracias por la invitación y también por los comentarios, muchas gracias. Por supuesto, saludar al doctor Carrancá, muy honrado de encontrarme también con él en este espacio. Y lo primero que diría yo es que desde el punto de vista del catedrático, observo esta reforma en dos vertientes. Un bloque que tiene que ver con el aumento de la tendencia hacia un sistema acusatorio, con una serie de puntos que van y que dieran quizá la pauta de que va a haber un mayor porcentaje de garantías para el enjuiciamiento en la materia penal. Y otro punto, otra vertiente que apunta a una reducción de garantías, a una disminución de garantías y que se enfila a dar un golpe o a dar un combate a lo que se conoce como delincuencia organizada. Es decir, yo en este planteamiento de reforma, de amplia reforma en materia penal a la Constitución, lo que vería es precisamente dos orientaciones. Una que busca la implementación del sistema acusatorio y otra que busca la implementación formal, constitucional, de lo que ya hemos venido llamando nosotros como el derecho penal del enemigo, que no es otra cosa que un derecho penal que se puede tildar como de excepción y que apunta por especialidad a los que están encargados de organizar su vida a la forma de la delincuencia organizada. Qué importante es escuchar de labios de quienes tienen en su mano una de las actividades más importantes, que es la procuración de la justicia, que nos ponga en contacto con estas reformas. Señor Procurador, esta cuestión sería importante ahondar en ella, de la presunción de inocencia
¿Qué enfoque tiene ahora? Porque antes tenía otro destino. Sí, bueno, la presunción de inocencia nosotros ya la encontrábamos interpretada por los tribunales federales. Nos hablaban de que se encontraba implícita en varias de las disposiciones que aplican en la materia penal adjetiva. Sin embargo, con este planteamiento de reforma constitucional, ahora la advertimos de manera expresa en el propio contenido de la Constitución, como uno de los principios, por supuesto que tiene que ver con el sistema acusatorio, y cuando ese principio rector del sistema acusatorio se eleva al rango de garantía constitucional, pues ya la encontramos previsto y señalada directamente en la propia Constitución, en el artículo 20. Avance importantísimo, porque ahora ya no es que el Ministerio Público tenga forzosamente que probar que usted es culpable, y tampoco que si a usted lo detienen, por el hecho de tenerlo, ya es presuntamente culpable. No, al contrario, operará en su favor todo el tiempo el tema de la presunción de inocencia. Tendrá que presumirse que es inocente. Lo que yo volvería aquí a señalar es, ese es un tratamiento que se va a dar de manera general, solo que habrá puntos muy concretos de esta reforma que habremos de distinguir. Sí, para el delincuente normal, entrecomillado lo de normal, no para el delincuente de delincuencia organizada. O delitos graves. Sí, pero generalmente delincuencia organizada. Ese es un punto torre. Esto es importantísimo porque es una reforma trascendente, es una reforma, en el caso concreto del artículo 16 constitucional, que habla de estas garantías que tienen los inculpados y que hoy tienen un nuevo enfoque. Pero dentro de esto, mi querido maestro Raúl Carrancá, tema que usted y yo hemos conversado, dado que usted es en este país quien creó el derecho familiar penal. Esta rama del derecho tan cercana a la familia, a la sociedad, y que hoy toca las fibras más sensibles, porque el artículo 18, que establece el sistema garantista y no el tutelar que había para los menores de edad, es decir, de 12 a 18 años, fíjese bien, si usted tiene un hijo, puede ser, si comete un delito, sujeto activo de un delito con las garantías constitucionales que se dan a cualquier delincuente. Entonces esto es trascendente, es grave, no sé la opinión de usted, maestro, al haber considerado la Constitución que de 12 a 14 de ningún supuesto se va a poder poner en la cárcel, pero un niño que a los 14 años comete un homicidio va a ser sujeto de un proceso con un defensor, con un juez especial, con un ministerio público especial, con instalaciones especiales, pero ya no es, como se decía, tutelado, sino que ahora tiene una garantía constitucional. ¿Qué le parece a usted esta reforma que pega directamente en la familia? Doctor, a mí me produce esta reforma en el aspecto que usted señala serias dudas. No la rechazo de golpe porque creo que no sería académico, ni propio de un profesor que debe de estar abierto pues a la investigación y al análisis del derecho positivo, que siempre es dinámico, dialéctico y que va respondiendo a las necesidades de la sociedad. Pero a mí me inquieta mucho porque yo sigo aferrado, no cerrado, a la idea de que a los 14 años, por ejemplo, usted citaba 14 años, se refería a 14 años, el individuo no ha madurado todavía plenamente. Estoy aferrado a esta idea con base en alguna información que espero no sea equivocada o del todo equivocada. En tal virtud, se le procesa, se le conceden, se le reconocen una serie de garantías, el sistema garantista, pero se lo está sometiendo a proceso. Y aquí yo, como estudioso y estudiante del derecho penal, me pongo a pensar en la culpabilidad, que según entiendo, pues debe de venir acompañada de una determinada evolución intelectual, emocional, espiritual. Y sí reconozco que puede haber individuos de 14, de 15 años, que habida cuenta de las circunstancias por las que atraviesa el mundo y
por las que atraviesa nuestra sociedad bajo grandes presiones de toda naturaleza, clase y género, como nos consta a los mexicanos, pues puede haber hombres jóvenes muy crueles, adolescentes muy crueles, perversos. Lo reconozco, este es el hecho objetivo, pero que se le meta en el llamado derecho penal del delincuente y que se le analice a la luz de criterios que generalmente se le aplican al mayor, al ya maduro, toda proporción guardada, porque puede haber gentes de muy avanzada edad que no hayan madurado, bueno, pero son excepciones. Esto me preocupa, esto me llena un tanto cuanto de inquietud y me pone a estudiar. No he llegado a conclusiones definitivas, pero sí creo, desde mi podio de académico y de universitario, de profesor, sí creo que no es una solución absolutamente acertada, aunque reconozco que desde el punto de vista pragmático, práctico, sí opera. Pero en mi concepto, lo pragmático, lo funcionalista, lo práctico, debe estar en razón directa de los grandes valores del derecho, que yo hoy por hoy sigo pues comprometido con ellos. No me niego al cambio, pero me aferro a eso que le decía yo a usted. Gracias, maestro. Esa es mi posición. Señor Procurador, es obligada la pregunta, dado que usted es el procurador de la ciudad más grande del mundo, con esta población y con este índice de delincuencia. ¿Qué piensa usted de lo que dice el maestro Carrancá? Bueno, sin duda nosotros en el día a día, en los reportes de todas las mañanas, advertimos que hay una presencia muy importante de los adolescentes que están en conflicto con la ley. La verdad de las cosas es que hoy daba yo cuenta a gabinete de un joven que fue detenido, y diría casi un niño, precisamente 14 años, con un arma punzocortante, que había sido, que operaba con una pandilla de otros jovenzuelos, y bueno, pues como lo dice muy bien el maestro, de manera violenta, actuando a la forma de los delincuentes y de lo que ellos observan seguramente. Lo que yo advierto de esta reforma es que trae un tratamiento diferenciado. Nos dice, por un lado, que cuando estemos ante una conducta de infracción menor, habremos de irnos hacia un procedimiento oral, hacia todo el tema del sistema acusatorio, y habremos de resolverlo rápidamente en el tema oral. Y la división que se hizo para los otros delitos del sistema escrito es lo que nos tiene, creo yo, detenidos, porque en mi opinión, pues debimos haber abierto todo el sistema de una vez a la tramitación oral, a buscar, por tratarse de adolescentes, de tener una impartición o una aplicación de la ley mucho más efectiva y rápida. Lo que nos ha estado demorando, lo que ha estado haciendo ahora la carga y saturación en este nuevo esquema especializado, como obliga el artículo 18 constitucional, es precisamente esta división. Digamos que los jueces de oralidad en materia de adolescentes tienen menor carga de trabajo que los jueces del sistema escrito, lo que pareciera contradictorio, pero así está sucediendo. Yo creo que hay jóvenes y hay alguna parte, una corriente que incluso quisiera hacer reducciones a la edad penal, como bien lo sabe el maestro, bien lo sabemos, y hay que analizarlo con cuidado, porque la verdad de las cosas es que sí encontramos un bloque muy importante de jóvenes que están siendo copados por la delincuencia y que están actuando como delincuentes en toda la extensión de la palabra. La edad penal. Hacemos un corte y regresamos con ustedes en unos segundos. Como le decíamos, distinguido teleauditorio, la edad penal es un tema apasionante, sobre todo por la reforma hecha al 18 constitucional. Y aquí hay que agregar cuál es la mayoría de edad para ejercer derechos y obligaciones. ¿Cuál es la mayoría de edad para ser ciudadano y votar? ¿Cuál es la mayoría de edad para otorgar un testamento? ¿Qué pasa con el que tiene menos de 18, se casa y metafóricamente sigue siendo un incapaz jurídicamente?
Por eso es tan importante una reforma de esta magnitud, que como bien decía el señor procurador, el doctor Miguel Ángel Mancera, y hoy daba cuenta de esto precisamente, estas bandas de menores delincuentes, estas bandas que en el Distrito Federal se ven, quizá por esta población tan extrema en la que estamos, sería muy importante escuchar del propio procurador. Estos índices de delincuencia nos llevarían a la conclusión de que es una reforma correcta de establecer esta edad penal a los 14 años. Bueno, ahí de lo que se trata es precisamente de dejar un rango, que esa es una parte que preocupa, en donde no hay una actuación del sistema como tal, ¿no? De un sistema que tenga tintes a la manera penal, aun cuando se dice que debe ser un sistema especial o especializado, ¿no? Jueces, ya hemos tenido algunas públicos. Discusiones, incluso con los que nos dicen, es que no estamos hablando de la materia penal, este es un sistema aparte, especial. Nuestro Pero sí punto es de materia contacto penal. es que, bueno, en alguna parte de la propia Constitución habla de delito, entonces pues yo eso sigo entendiendo que es materia penal. Y esta reforma se viene a complementar, digamos, esta es anterior a este gran bloque del que estábamos platicando, se viene a complementar, por ejemplo, ahora con la reforma al artículo 17. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes, con los adolescentes que a veces cometen una falta menor, una falta menos grave, donde hay adultos y hay mayores? ¿Cómo podríamos resolver esto? Y creo que ahora el artículo 17 constitucional con esta reforma nos dará una salida muy importante, que son las llamadas soluciones alternas al conflicto, ¿no? Es decir, ya no tenemos necesariamente que terminar en una condena penal o en una determinación de averiguación previa, sino que el Ministerio Público podrá acercar a las partes, podrá utilizar seguramente la mediación, podrá utilizar la conciliación, ¿no? un poco como el sistema norteamericano, las suspensiones de procedimiento, los acuerdos previos, una serie de salidas que lo que buscan, entiendo yo, es despresurizar precisamente de este tipo de casos, de este tipo de asuntos. Ahora, de acuerdo a la reforma que usted menciona y el 17, siempre tendrán que darse los elementos de que esté de acuerdo el acusado, Sin duda. el acusador, Sin duda. que se ofrezcan medidas que puedan en un momento dado reparar el daño, por ejemplo. Eso será en primerísimo término la reparación del daño, sin duda alguna. La parte acá importante es pues ya no llegar a echar a andar todo el mecanismo del Estado para llegar a una condena, sino poder concluirlo incluso en la propia fase inicial. Podríamos, en una imaginación de buena fe, pensar en que si este joven o este delincuente menor se confiesa culpable, ¿se podría dar ese mecanismo? Sí, digamos que lo que se está planteando acá, y no solo para los jóvenes, para los adultos también. Los adultos podrán, seguramente ahora que se trabajen los códigos adjetivos, concluir esta parte del contacto con el proceso penal en lo que se conoce como los procedimientos abreviados. Los procedimientos abreviados lo que hacen es eso, una persona que reconoce su responsabilidad y que ya evita todo una serie de etapas de pruebas, y lo único que tiene que hacer ese juez, que ahora habla la reforma cuando menos de 3 o 4 jueces, maestro, ese juez tendrá que individualizar pena y se acabó el asunto. ¿Ese va a ser el juez de control? Ese va a ser, sí, el juez de control. Creo yo, hemos tenido también una discusión ahí porque en el 16 le pusieron unas facultades expresas y yo no encuentro ahí previsto esta solución, pero haciendo una interpretación con la exposición de motivos, que parece que ahí lo quisieron salvar, pudiéramos llegar a que tiene estas facultades. Maestro Carrancá, usted, penalista de pura cepa, ¿no siente que es un giro de 180 grados? Yo, en mi ignorancia del penal, así lo confieso, que hoy el delincuente diga, me confieso culpable, voy a negociar. Son medios alternativos de solución, que esto no existía en México. Lo veíamos en la televisión, pero ¿qué piensa usted, que ha sido un penalista
que es extraordinario, de este giro de 180 grados para pues, prácticamente negociar la pena, el proceso, la reparación del daño y a lo mejor hasta irse a la calle. Yo sí coincido con usted en que es un giro de 180 grados, evidentemente. Pero desde mi punto de vista, este giro, desde mi punto de vista de académico, pues de gente no alejada de la realidad, pero que no tiene, que no está en la línea de fuego, y siempre nos falta esta experiencia, ¿no? Pero aquí está el señor que está en la trinchera. Así es, y que además todo el fuego. y que además es un gran académico que reúne ambas cosas. Pero yo lo que digo es lo siguiente: que no se sacrifique el interés de la sociedad o que no se altere, porque al final de cuentas la función punitiva y la función de investigación o de averiguación de los hechos presumiblemente delictivos o de plano delictivos, pues atiende al interés, claro, individual de la víctima, pero al interés de toda la sociedad, de todo el cuerpo social. Entonces, yo, por supuesto que acepto como todos la cuestión de las soluciones alternas o alternativas, pero que no le quiten, desde mi punto de vista, repito, al Ministerio Público esa fuerza peculiar de representante de la sociedad que vigila por los intereses de la sociedad frente a hechos de esta naturaleza. Y bienvenidas las soluciones alternativas, adelante con ellas, pero que nunca, por ejemplo, se pueda dar el caso de que porque confesó y se aplicó una solución alternativa, confesó la comisión de un delito. Y en el extremo, como usted lo decía, en el extremo, desde luego un ejemplo extremoso, pero es un ejemplo válido, a la calle. Bueno, y entonces, claro, previa reparación del daño, etcétera. Pero el interés de la sociedad, no, pues ya quedó cubierto. No quedó cubierto, porque yo siento que la ofensa que se le hace a la sociedad amerita, si no, yo soy enemigo de la pena capital y de la prisión perpetua, pero si no una pena tan severa, sí amerita que el sistema penal entre en el camino, esto puede sonar hasta un tanto cuanto idealista, pedagógico, es decir, de enseñar, de emitir un mensaje educativo, en el sentido de que, no el que la hace la paga, porque se me hace una expresión muy vulgar metida dentro del contexto al que nos estamos refiriendo, pero oye, cometiste un delito, hay una solución alternativa, has confesado, hasta pides perdón, te arrepientes, etcétera, etcétera, pero ¿y la sociedad? El daño que se le causó a la sociedad, no por eso pena de muerte ni cadena perpetua, no, de ninguna manera, pero sí que haya, es decir, una reparación, me atrevo a decir, de carácter educativo en cierto sentido, o que el derecho penal no renuncie a su función punitiva plenamente por la intromisión de sistemas alternos que pueden dejar al Ministerio Público como una mera figura mecánica. No sé si me estoy explicando, sí, pero estas inquietudes sobrecogen el ánimo del estudioso que no está en la línea de fuego, insisto, como el muy respetable doctor y procurador, que tiene otro tipo de experiencias directas, pero nosotros que no las tenemos, sí nos alteramos un tanto cuanto al no medir las consecuencias, porque no tenemos modo de medirlas en la realidad, en el terreno de la realidad. Son inquietantes. Por eso le preguntaba yo al maestro Carrancá su opinión, porque casi la preví. Entonces, nuevamente, hay que hacer un resumen de esto. Estamos frente a una reforma de 10 artículos constitucionales, de un cambio del sistema penal, de nuevas facultades al Ministerio Público, de que él sujete inclusive a la policía que investiga, de que el principio de la presunción de inocencia sea una realidad. Y ahora, bien dice el maestro Carrancá, la sociedad ha sido agraviada, pero la propia ley está dándonos la solución a ese agravio. Si se permite, que creo esto es una evolución muy importante, yo no soy penalista, soy familiarista, me preocupan estas cuestiones porque finalmente, en lo que decía el maestro Carrancá, sí va a haber una solución para la familia del ofendido, para la familia de la víctima, para los que están participando. Y finalmente, ¿qué es lo que busca el derecho penal? Este nuevo derecho penal, señor procurador, decía el maestro Carrancá que él, como académico, bueno, acepta, pero usted, que está en la trinchera, que está todos los días
en estos golpes. ¿Qué piensa de esta opinión del maestro Carrancá? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el trabajo y la tarea que está por venir es precisamente hacia las leyes adjetivas. Hasta ahora la Constitución lo que nos está marcando es lo que vamos a poder hacer. Vamos a poder establecer las salidas alternativas y habrá que legislar con todo cuidado y decir cuándo sí, cuándo no, en qué casos, bajo qué condiciones. El propio artículo 21 constitucional ahora le da al Ministerio Público la posibilidad de desistirse, la posibilidad de dejar de ejercitar acción penal a través del principio de oportunidad. Es algo que no teníamos, es decir, el Ministerio Público trabaja con el principio de legalidad y el principio de oficiosidad. Hoy vuelve por la buena fe. Y ahora vuelve por la buena fe y además trabaja con principio de oportunidad que quiere decir que aún en un delito de oficio puede decidir no ejercitar acción penal. ¿No es peligroso eso? Es peligroso si se va por el sistema de principio de oportunidad abierto, pero dejaría de ser peligroso en el momento que lo hagamos principio de oportunidad reglado y entonces digamos el principio de oportunidad operará en los delitos patrimoniales, numerus clausus, tales supuestos. Todos tendremos seguridad de cuándo podrá el Ministerio Público actuar con principio de oportunidad. Entonces creo que viene una tarea muy importante que es un trabajo de los académicos, de los estudiosos, hasta dónde se puede. Esto que decía usted ha sido algo que lo han dicho ya muy respetables opiniones y respetadas opiniones incluso de los tribunales federales que hablan de la negociación de la pena. O sea, no podemos llegar a negociar la pena. Bueno, entonces lo que habrá que ver es en qué casos habrá que entrar a análisis de derecho penal parte general, de bienes jurídicos disponibles, indisponibles, una serie de tecnicismos que nos llevarán a un código que dirá en este caso sí y en este no, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, un homicidio imprudencial. Sí, y yo voy incluso hay un caso que a mí no se me olvida en donde se trataba de un allanamiento de morada, en donde hubo una discusión familiar en el seno de la familia política, y no sé si utilizo bien el término, maestro, que es experto, y entonces el señor denuncia al yerno, y el caso es que en el momento que es detenido el yerno, él quería que se acabara ya el asunto, comparece ante el juez y le dice, por favor ya, y el juez le dice que cree que el delito es de oficio, y tenemos que seguir con el proceso. Pero hasta ahí va a poder el juez. Sí, el MP. Pero era algo sin razón, porque la verdad, ni lo que iba a costar la tramitación, ni las horas hombre, ni el papel, ni nada, nadie tenía interés en el asunto. Solamente la ley que nos marcaba la oficiosidad. A esos casos creo que sí serán importantes que opere el principio de oportunidad y el Ministerio Público diga, en este momento me desisto de la acción penal y adiós. Bueno, están ustedes escuchando realmente, esa era la razón de este programa, una revolución en la administración y la procuración de la justicia penal que durante siempre se había llevado de otra manera. Estamos entrando en otros principios que, como bien decía el maestro Carrancá y Rivas, estoy de acuerdo, pero no totalmente. O algunas cuestiones las admito y otras no. En ese tenor, ya tocamos el punto de los menores, hay algo, señor procurador, maestro Carrancá y Rivas, que está ocupando hoy los titulares de los periódicos, que como civilistas nos preocupan y que finalmente el Distrito Federal, para bien o para mal, ya aprobó la extinción del dominio. Algo que seguramente a usted le llama la atención el nombre. ¿Qué significa extinción del dominio? Que usted, dueño, deje de ser el dueño. Usted tiene un departamento, un edificio, para decirlo rápido y breve. Se lo renta a un señor X y resulta que al que se lo rentó tiene toda una banda organizada, tiene una delincuencia organizada, se hacen las averiguaciones y después le dicen, ¿qué cree? Por rentar, ahora usted va a perder el dominio sobre esto. Y ya el Distrito Federal, el 9 de marzo, hace unos días, aprobó esta reforma. Casualmente usted hoy, en el periódico Milenio, precisamente hablaba de esto.
quisiera, por favor, ahondar en este tema tan importante de la extinción del dominio, ¿no? Sí, seguramente habrá alguna polémica aquí. Lo que nosotros vemos es el 8 de diciembre aprueba la Asamblea Legislativa, se publica más bien en la Gaceta ya una ley aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 de diciembre del año próximo pasado de la Ley de Extinción de Dominio. Se establece en un artículo segundo transitorio que habrá un espacio, que habrá una vacatio legis de 3 meses, de 90 días naturales. Como bien lo refiere, maestro, acaba de hacer su entrada en vigor y ayer acabamos de tener la publicación del reglamento, ya incluso de esta ley de extinción de dominio. Yo lo que advierto y lo que debemos tener muy claro es que la ley nos está marcando delitos muy específicos en los que puede actuar. Vamos a poder actuar con extinción de dominio en los casos de secuestro, en los casos de trata, en los casos de robo de vehículos, y yo creo que vamos a ser extremadamente cuidadosos en no adentrarnos mucho en el tema de la delincuencia organizada. Yo ahí tendría algunas dudas porque la reforma constitucional ya nos habla de que la delincuencia organizada será un tema de competencia federal. Inclusive es un nuevo concepto, ¿no?, del ¿Sí? que había. Ahora lo tenemos definido en el artículo 16 y expresamente dice la delincuencia organizada es un tema de competencia federal. Entonces, habremos de concentrarnos en los delitos que yo mencionaba, habremos de concentrarnos en el tema del secuestro, en el tema de robo de vehículos, en el tema de trata, y en tratándose de estos delitos, habrá que tener los elementos suficientes para presumir de manera fundada que esos bienes están afectos en alguna de las modalidades que marca la ley a una actividad delictiva concreta de esa naturaleza. Una vez que se tenga esta probabilidad, esta presunción legal, entonces habrá que acudir ante un juez, es decir, por cuerda separada. Por un lado tendremos el procedimiento o proceso penal y por el otro lado tendremos el procedimiento de extinción de dominio. Habrá que hacer todo el ejercicio de litigio para acreditar que esos bienes precisamente están afectos a una actividad delictiva. Yo creo que en ese momento entrará la garantía de debido proceso, estará todas las posibilidades. Y acá el debate que se presenta es, bueno, sí, pero ¿por qué yo trabajo con una presunción en mi contra? ¿No? ¿Por qué yo tengo que probar que mi bien inmueble es un bien lícito? Y en la onda federal es a la inversa. Así es. Entonces, yo creo que aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, se ha estado cuestionando este tema es la primera vez que en el Distrito Federal se actualiza el tema de trata. Hicimos un operativo muy importante en la zona de la Merced, donde rescatamos a 42 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente y detuvimos a 28 explotadores en sus diferentes grados de participación. Hay 3 inmuebles que tienen que ver con este tema. Se están haciendo los análisis y los estudios jurídicos para ver si nos da precisamente para proponerlos y analizar esta ley. Es importantísimo este tema porque le damos vuelta y ¿en qué termina? Usted tiene una casa, patrimonio familiar, tiene una sociedad conyugal, tiene un edificio que piensa para sus hijos y resulta que si se dan estos supuestos jurídicos penales que antes no existían, usted va a perder esos bienes. Entonces seguramente que después de este corte nosotros podremos regresar a este tema para escuchar la docta opinión del maestro Carrancá en esta cuestión de la extinción del dominio, porque finalmente la ley del Distrito Federal, su reglamento, le está dejando la carga de la prueba a usted que es el dueño. En materia federal no la tiene usted que es el dueño, sino el Estado es el que lo tiene que probar. Regresamos en un momento con ustedes. Seguramente la expresión extinción del dominio, como decíamos antes del corte, atrae la atención de usted porque, como bien decía el señor procurador, en determinados delitos, y excluye la delincuencia organizada, va a ser muy notorio, va a ser muy fácil que esto se dé. El maestro Carrancá y Rivas, en esta materia, tiene una palabra muy importante porque coincide con el señor procurador. Pero en delincuencia organizada, maestro, a nivel federal,
después del acopio que ha hecho el propio gobierno federal de los miles de millones de dólares que tienen en bienes, en armas, en todo lo demás, seguramente que quieren ya disponer de esto. ¿Qué opina usted? Claro, sí, no, de acuerdo. Pues son millones de millones de millones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo diría como profesor, como académico, que hay que hacer una especie de división. El asunto tiene dos vertientes. Claro que un hombre de la talla del señor procurador maneja ambas, porque además de ser el procurador, pues es un eminentísimo jurista y catedrático y tratadista de derecho. Pero nosotros que no tenemos la faceta de la práctica, lo vemos, digo en ese sentido, lo vemos desde el punto de vista estrictamente de cátedra, teórico. Entonces yo digo esto, extinción de dominio. Oye, pero cuidado, porque en materia de delincuencia organizada, yo me he puesto a pensar en esto porque alguien me dijo, mira, cuando los problemas sean muy complejos, trata de reducirlos a ejemplos, vete por lo más simple y sencillo y el sentido común te va a guiar. Entonces yo me dije, es un hombre que tiene su esposa, sus hijos, ignoran que es narcotraficante, no me voy al esquema en el que toda la familia participa, lo ignoran y ya de pronto o va a dar a la cárcel una pena de muchísimos años o lo matan. Lo matan por estar en la delincuencia organizada. Entonces la esposa no tenía la menor idea de esto. Ni los hijos. Ni los hijos. Pero la esposa, ¿qué te puedo decir? Tiene una madre enferma y le está pagando a la madre un sanatorio en el extranjero y servicios médicos muy importantes, medicinas, y 1 o 2 hijos están en la escuela y con grandes promedios, y de pronto todo eso desaparece. El Estado se apropia. El Estado se apropia. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es dinero mal habido. Es decir, la fuente de ese dinero es una fuente perversa, ¿no? ¿Y la familia qué? Entonces, yo digo, querido doctor, si a mí un cliente me paga por un servicio profesional que no tiene que ver nada con los crímenes horribles a los que hemos hecho mención, o de los que hemos hecho mención, yo no le voy a preguntar cuál es el origen del dinero que usted me está dando. A lo mejor es un origen mal habido, no de delincuencia organizada, sino a lo mejor lo robó, o a lo mejor lo estafó, o a lo mejor lo defraudó, pero a mí me está dando un dinero, yo ignoro aquello, la procedencia, el origen, me está dando un dinero producto de mi trabajo, y oye, pues entonces yo debo de manejarlo como yo crea conveniente, y ahora lo traslado al ejemplo de la esposa con el marido en la cárcel, o viuda y de los hijos. Ellos ignoraban totalmente, es decir, no tenían conocimiento, no fueron partícipes en ningún grado, de ninguna manera de ese crimen o de esos delitos espantosos. Al contrario, son gentes honorables. A lo mejor se dice, oye, tu esquema es muy extraño. ¿Por qué? En la vida hay de todo. En la vida hay de todo. Entonces, de pronto, cero. Eso me inquieta profundamente. Veo un mecanismo exclusivamente objetivo, pero que no atiende a factores o elementos de tipo subjetivo. Qué bueno que en el Distrito Federal, hoy por hoy, lo que ha dicho el señor procurador, solamente va a operar la extinción de dominio en ciertos delitos, porque está excluido lo del orden federal y lo de la delincuencia organizada. Yo no defiendo los derechos de los delincuentes organizados, pero a mí sí me parece que son irrenunciables las garantías, y que se trate de quien se trate, del peor delincuente del mundo, tiene que haber un espacio de respeto a las garantías que están claramente consagradas en la Constitución y que bueno, la Constitución es sagrada, pero más allá en la historia universal, ¿no? Yo así lo veo. Señor procurador, maestro, esta experiencia colombiana, que usted conoce seguramente, de la extinción del dominio, ¿cómo les ha funcionado allá? Bueno, porque parece que tomamos... Ellos tuvieron varias iniciativas hasta llegar a la ley 333. Esta ley 333, que es la que aplican en la extinción de dominio, la problemática que les está presentando es precisamente la que tiene que ver todavía con la permanencia física de los bienes. Pareciera que ellos quieren ir más allá y hacer ahora planteamientos que tengan que ver con la venta inmediata de los bienes. Es decir, volverlos líquidos, depositar y en su caso, pues indemnizar, pagar, retribuir, pero no mantenerlas. Lo que se vuelve muy oneroso para el Estado es la manutención
durante el tiempo que prevalezcan las medidas precautorias, porque aquí estamos hablando primero de medidas precautorias hasta que en sentencia firme y definitiva no se declare la extinción de dominio. Entonces, ellos quieren ir más allá, volviendo líquido de inmediato en la medida precautoria y posteriormente esperando el resultado. Entonces, la violación de las garantías constitucionales al propietario, estos derechos del ius utendi, fruendi, abutendi, reivindicandi, etcétera, con esta ley, por ejemplo, esta del Distrito Federal, se extingue el dominio, ¿así de simple va a ser? No, bueno, habrá que seguir un juicio. Digamos, la garantía de audiencia del artículo 14 ¿Legalidad? Constitucional del segundo párrafo está vigente. Por supuesto, la garantía de legalidad del 16 también habrá que fundar y motivar. El Ministerio Público no puede tener una actuación caprichosa. Es un juez el que tiene que analizar, tiene que haber emplazamientos. Hay supletoriedad de las leyes procesales civiles para respetar lo que no esté previsto en este trámite de extinción de dominio. Habrá que aplicar los códigos procesales. Aquí la problemática que veo yo es, bueno, que quien tiene que actuar necesariamente es el Ministerio Público y a veces hay muchos, no es mi caso, por eso no me incluyo, porque yo empecé litigando en civil, que no tienen ningún contacto con la materia civil. Entonces ahora tenemos que estar con ese Ministerio Público especializado. Nuestro Ministerio Público, en el caso concreto, ha tenido que tomar cursos que tienen que ver con esto, con la materia civil. Entonces, en lugar de uno de volverlos más penalistas, ahora hay que avesarlos en el litigio civil, porque van a enfrentarse a abogados civilistas en ese tema de la extinción de dominio. O sea, se hace realidad este principio, nemo civilista, nemo jurista. Sí. El que no sabe civil no es abogado. No es abogado. Con el respeto que nos merecen los abogados que nos vean que no están en civil, pero como bien decía el señor procurador, él con un gran prestigio antes en el litigio en materia civil, familiar y otras, y lo mismo el maestro Carrancá, con quien he tenido el privilegio de llevar juntos juicios muy importantes, pues estamos hoy en esta posibilidad y seguramente que la sola expresión de sus opiniones y lo que viene nos permite, y yo me adelanto, a convocarlos nuevamente, tanto al señor procurador como al maestro Carrancá, sé que siempre están con muchísimas actividades, a que veamos cómo va a ser el desarrollo de esta extinción del dominio del Distrito Federal, cómo va a ser toda esta cuestión de los menores delincuentes, para en un momento dado poder decirle a la gente que nos hace el honor de llegar hasta su hogar cuál es la verdad, qué es lo que se ha resuelto en este sentido. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta materia, todavía no la del dominio, sino la de los delincuentes juveniles, ha emitido criterios muy importantes, porque como bien decía el señor procurador, todavía no está implementado a nivel nacional esta reforma. Desaparecieron los consejos tutelares para menores. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, hay leyes para la delincuencia de la adolescencia, etcétera. Pero ¿qué ha resuelto la Suprema Corte en una contradicción de tesis? Que se queden las cosas como están. Esto es muy importante. Los tribunales competentes a nivel nacional para la comisión de delitos de menores, mientras no se haya implementado esta nueva cuestión de jueces juveniles, ministerios públicos juveniles, instalaciones especiales, van a tener que ir a las cuestiones de delitos de orden común. Y en el Distrito Federal, recientemente tuvo usted algunos conflictos fuertes con lo de los menores en Tlalpan y demás. En este momento, ¿cómo está operando esto? Nosotros tenemos ya prevista la ley, nosotros tenemos ya los tribunales especializados, tenemos Ministerio Público. Yo creo que es el primer Estado de la República después del Estado de México, ¿no? Sí, bueno, estamos en esos márgenes y sobre todo fue un proceso muy complicado porque la toma de instalaciones, la transferencia de recursos, todo lo que venía manejándose por la Federación no fue sencillo. Hubo que crear salas especializadas. En el caso del Distrito Federal. En el caso del Distrito Federal se crearon las salas especializadas para justicia de adolescentes, se crearon los juzgados especializados en justicia de adolescentes, se dividió lo que tenía que ser el procedimiento escrito y lo que tiene que ser un juez de procedimiento oral,
y obviamente también nosotros tuvimos que manejar los ministerios públicos que deben de contar con la especialidad. Que no la cuentan todavía. Que, sí, para cuando se implementó teníamos ya que contar con la especialización. No puede ser cualquier ministerio. Yo hoy no puedo rotar un ministerio público a ese tipo de tribunales así nada más porque sí. Tiene que ser alguien que ya haya tomado el diplomado. Entonces, bueno, sí implicó un gran esfuerzo y todavía estamos sufriendo varias consecuencias de ello. Implementando, porque el mandato constitucional fue expreso. Tiene que ser un sistema especializado. O sea, no podía ser el mismo juez que ve un asunto del orden común el que viera un asunto de adolescentes. ¿Qué ocurriría, maestro Carrancá, en este momento? Morelos creo que también está avanzando en eso. Sí. ¿Qué ocurriría si habláramos de un estado que no ha hecho nada y un niño, un joven de 14 años, comete el delito de homicidio? ¿Qué se haría con él? ¿Se va a la calle? Yo creo que usted de alguna forma ya dio la clave al señalar el criterio orientador de nuestro máximo Tribunal de Justicia. Y yo creo que entonces las cosas se deben quedar como están en tanto no haya mecanismos ad hoc para enfrentar estas nuevas situaciones. Pero en la hipótesis, si un estado como Morelos no tiene estos mecanismos legales, pues entonces debe prevalecer lo que ya existía y parece ser que es la resolución de la Corte en el terreno de la contradicción de tesis que usted ha citado, ¿no? Yo así lo manejaría, o es mi punto de vista de entrada. Si en ese supuesto al niño se le saca un amparo, ¿se va a la calle a pesar del homicidio? Yo creo que ya con estos criterios ya no. Sí estuvimos en un lapso, en un impasse, que precisamente se trata de una jurisprudencia por contradicción, en donde un criterio era precisamente ese, que si no se contaba con un sistema especializado, no eran válidas las resoluciones. Y entonces se tenía que ir a la calle. La trascendencia de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto de la primera cuanto de la segunda sala, son tan importantes que hacen que nuestro sistema jurídico siempre esté oxigenado, siempre esté con las soluciones más adecuadas y no resulte obsoleto o anticuado como pasa en esta hipótesis. Seguramente que los temas que hemos tratado hoy, las garantías constitucionales, los nuevos enfoques de estos 10 artículos de la Constitución, como les decíamos, esta cuestión de presunción de inocencia, de que el Ministerio Público ahora, la Policía Judicial tendrá que someterse y que él no tiene precisamente la obligación de decir este es el presunto responsable y va a ser el culpable, la delincuencia de menores, la delincuencia organizada y todo lo que se ha señalado, nos llevará en este momento a que ustedes escuchen una serie de conclusiones de parte del señor Procurador Miguel Ángel Mancera, que seguramente, y yo le reitero mi agradecimiento de venir a este programa, ha enriquecido muchísimo las opiniones que a veces los abogados con retórica, abstractos, un poco en el aire, no logramos que esto aterrice para comunicarnos lisa y llanamente con quienes nos escuchan. Señor Procurador, ¿cuáles serían las conclusiones a las que usted llegaría de toda esta temática tan rica que hemos tratado? Que coincido en que es un cambio radical en el sistema de enjuiciamiento, que vamos hacia la implementación del sistema acusatorio, que vamos hacia la implementación de una nueva generación de abogados, que hoy en día los que somos profesores enfrentamos este reto de enseñar el derecho procesal penal actual y preparar o dar las bases del nuevo derecho procesal penal que viene, porque si no los jóvenes nos los reclamarán seguramente a futuro. Estamos ante una reforma que plantea métodos de combate muy duros desde la misma Constitución contra el crimen organizado. Habrá que tener mucha responsabilidad por parte del Estado para su implementación y operación. Habrá que contar con los diques propios de la actuación y de las leyes secundarias. Y por supuesto, bueno, pues prepararnos todos los que estamos dentro de este sistema. Todos tenemos que estar actualizados, preparados y seguir con estos debates para orientar lo que viene, precisamente el paquete de leyes secundarias. En un futuro no lejano, vamos a implementar un programa sobre los juicios orales, pero me gustaría escuchar de usted alguna conclusión
¿Cuál es la trascendencia del juicio oral en México ahora? Yo creo que el sistema acusatorio lo que busca en primer lugar es la despresurización. Estoy convencido de ello porque para que lleguemos a un juicio ya implementado el sistema acusatorio, no va a ser tan sencillo. Vamos a terminar con las salidas alternas y van a ser pocos los casos que van a llegar hasta el juicio oral. Y cuando lleguemos a un juicio oral, bueno, pues entonces sí veremos en toda la plenitud todos y cada uno de los principios de oralidad, de inmediatez, de contradicción, de igualdad de armas, de todo lo que se pregona en el sistema acusatorio. Muchas gracias, señor procurador. Gracias, maestro Carrancá, ¿qué conclusiones? Sí. Recuerde usted que estamos en la sala de las casas de muchas familias mexicanas que nos hacen el honor de recibirnos ahí. Sí. ¿Qué les diría usted en esta gran preocupación que usted ha manifestado de esta nueva administración de justicia penal, los menores delincuentes, etcétera? ¿Qué opina usted al respecto? Que es un gran cambio, impresionante, pero en mi concepto no todo lo cambiado es positivo. Y el deber de uno como catedrático es analizarlo con el mayor cuidado. Yo en poquísimas semanas presentaré ante el foro académico un nuevo libro criticando estas reformas constitucionales. Criticar quiere decir analizar, ver el pro y ver el contra, no solo crítica negativa. Y como siempre, usted proponiendo alternativas de solución. Lo haré con la mejor buena voluntad y fe del mundo. Yo siento de entrada que, para poner un ejemplo, hay algo que pone el dedo en la llaga de la preocupación de muchos de muchos de nosotros. Presunción de inocencia. Magnífico, de acuerdo totalmente, hasta que haya un juicio. Para mí, no un juicio cualquiera en los términos del párrafo segundo del artículo 14 constitucional. Tiene que ser juicio pleno, acabado, porque en primera instancia se me puede decir culpable y en segunda inocente, ¿no? Cuando ya de plano, juicio total, consumado, bueno, entonces ya presunción de inocencia, que dice la ley hasta que no haya una determinación judicial, ¿no? Por sentencia. Pero yo me pregunto, ¿por qué si hay presunción de inocencia está el arraigo, que me priva de la libertad en contra de la fracción segunda del artículo 14 del Código de la Constitución? Pero además ahora que el arraigo, señor procurador, tiene rango constitucional. Sí. Ya no es solamente como estaba. No, ¿por qué la prisión preventiva? Que se me priva de la libertad antes de que haya sentencia definitiva. Solo he encontrado hasta estos momentos, y es la inquietud que estoy tratando de llevar a mi nuevo libro y manifestarla con la mayor honestidad y con el mayor esfuerzo intelectual, pues el único argumento que he encontrado, los únicos argumentos para defender estas dos figuras que me parece que son contradictorias frente a la presunción de inocencia, son argumentos prácticos, pragmáticos, muy respetables en el sentido de que frente a la delincuencia organizada y al terror que vivimos cotidianamente no nos podemos cruzar de brazos. Hay que hacer algo, evidentemente, pero yo tengo la inquietud de que lo que hagamos vaya de acuerdo con principios vertebrales del derecho consagrados en la Constitución. Entonces, repito, presunción de inocencia. Bueno, ¿y por qué se me arraiga? No, porque si no se te arraiga, entonces fíjate que puedes evadir la acción de la justicia, etcétera, etcétera. Sí, pero el párrafo segundo del 14, etcétera, el espíritu de la libertad. Y lo mismo con la prisión preventiva. Esta inquietud es la que a muchos de nosotros nos tiene preocupados y ocupados en hacer una crítica sana, positiva, constructiva, colaborando como ciudadanos y como universitarios, pues al planteamiento de estos grandes asuntos que usted tan brillantemente ha manejado esta tarde. Gracias, maestro. La Facultad de Derecho está presente con ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, en voz de estos dos distinguidos catedráticos, el señor Procurador General de Justicia de México, Distrito Federal, y el doctor Raúl Carrancá Rivas, nuestro orgulloso premio nacional, han podido hoy transmitirles con esa sabiduría, con esa sencillez, conceptos que son realmente complicados y que hoy, a través de este programa, ustedes nos han permitido llegar hasta sus hogares. Recuerden, tenemos una cita para el próximo programa de Derecho Familiar y un correo electrónico, jhuitron@derechofamiliar.net, para que usted nos escriba, nos diga su sentir, qué temas quiere que tratemos, qué le parece lo que ha escuchado, para que estemos en este contacto permanente. Por hoy, muchas gracias y hasta la próxima vez.